Hola a todos, hoy vamos a hablar de probablemente la herramienta que más beneficios está demostrando últimamente por la ciencia. Pero creo que no se acaba de aplicar en la dirección correcta, o eso es lo que percibo últimamente. Y me refiero a la tan famosa fuerza. Creo que nadie hoy en día puede discutir de su utilidad, pero la pregunta es, ¿estás realizando los entrenamientos de fuerza correctamente? Para ello os traigo a Pedro González. Él tiene un blog que se llama Anticulturista, en el que publica artículos muy interesantes relacionados con esta temática y tipos de entrenamiento de fuerza. Muy bienvenido, Pedro. Muchas gracias por estar aquí en mi podcast. ¿Qué tal, Claudio? Gracias por la invitación y nada, espero estar a la altura del podcast. La verdad que ya había escuchado algún episodio, eh, sobre todo con Manuel Sola, sobre el ciclismo, etcétera. Y nada, un honor estar aquí. Es mi primer podcast, o sea que espero estar a la altura. Pues seguro que lo estás porque ya te digo, yo te conocí gracias a Twitter, por eso las redes sociales no me gustan demasiado, la verdad, pero sí que es verdad que luego bicheando puedes encontrar gente que divulga bastante bien y a mí, por lo menos, sinceramente, los artículos que he visto tuyo me gustan bastante, tienen bastante sentido, tienen bastante coherencia fisiológica, así que me gustaría que tener un pequeño debate contigo acerca de ciertas cosas, porque mucha gente creo que tiene entendido que la fuerza sabe que es beneficioso, pero va a un gimnasio y se dedica a imitar a lo que hace el de al lado, a lo que hace su amigo o a rutinas de entrenamiento, aunque no me gusta la palabra rutina, pero bueno, ya lo veremos, que se hacía en los años 80 o 90 desde Wader y sigue igual con máquinas de aislamiento. Pero me gustaría, antes de nada, preguntarte por qué has llamado al blog eso de anticulturista y si particularmente tienes algo contra el culturismo, Pedro. No. La verdad, lo anticulturista no es por nada contra el culturismo. De hecho, me gusta más el culturismo que el powerlifting, por ejemplo. Sobre todo el culturismo antiguo, tradicional, de los 80, los 90, que era un culto real a la estética, no a la simple ganancia muscular como es ahora. Que ahora está volviendo un poco en las últimas ediciones, pero bueno. Lo de anticulturista era porque simplemente quería hablar de entrenamiento de fuerza, pero que quedase claro de que no iba a hablar de culturismo. Porque sí que es verdad que el culturismo, guste o no, ha hecho daño al entrenamiento de fuerza. Sobre todo ha confundido a la gente. En el sentido de que se ha relacionado entrenamiento de fuerza con simple ganancia muscular. Y yo quería hablar de entrenamiento de fuerza específico para atletas, eh, para la utilidad real del entrenamiento de fuerza, que es o prevenir lesiones o mejorar el rendimiento deportivo. Por tanto, es simplemente una manera de, ya desde el nombre, tratar de bueno, quitar ese fantasma del culturismo del entrenamiento de fuerza y evitar ese debate que para mí debería estar enterrado. En relación a lo que has dicho, sí, yo también creo que el entrenamiento de fuerza está mal planteado hoy en día. Y yo mi objetivo, si el... Estoy un poco en Twitter porque es la... y en el blog, porque al final escribir es la única forma profunda de divulgar. Creo que Instagram no, igual no es tan fácil llegar a mensajes tan profundos o detallados. Y si el blog fuese bien, mi objetivo sería un poco que tú fueses a un gimnasio en el futuro y en ese gimnasio tú dijeses, mira, practico fútbol, tenis, baloncesto, lo que fuese, maratón. Y en ese gimnasio te diesen una rutina específica para prevenir lesiones y mejorar el rendimiento de ese deporte. Pero no te den ahora una rutina como lo que hacen ahora, que es para perder grasa, para ganar músculo y en muchos casos ni siquiera se adapta a un principiante, sino que, como has dicho, son rutinas Wader, que a lo mejor son para gente más avanzada, con poca frecuencia. O sea, que ese es un poco el objetivo de mi blog y el sentido del nombre. Pero no tengo nada en contra del culturismo, incluso me gusta. Pues antes de ponernos a hablar directamente de la fuerza y todo lo que conlleva y los tipos, me quiero parar un momento en un artículo que tienes sobre la nutrición, porque es verdad que en la estética hay defensores de que lo más importante es la dieta y otra persona que la dieta es lo de menos, que lo que importante es el entrenamiento. Tú personalmente, ¿qué le das más importancia? ¿Al entrenamiento o a la dieta? ¿Y por qué? En el caso de la estética del momento corporal, ¿eh? Para la estética, yo diría. A mí no me gustan las medias tintas, la verdad. Y yo diría entrenamiento.
para mí está claro. Y solo tienes que irte al extremo. Alguien que haga muy buena dieta pero no entrene, no va a conseguir un físico. Hablando de estética, no hablando de salud, porque ya en salud hay incluso Ujú. más claridad. Es decir, ese entrenamiento Sí, sí. sí, pero en estética, alguien que haga una dieta perfecta y no entrene, no va a conseguir un físico, eh, por decirlo de alguna manera, esbelto o armonioso, no sé cómo llamarlo, ¿vale? Pero alguien que entrene muy bien, entrene intenso y entrene a nivel élite y haga una dieta pues mala, sí que puede llegar a un físico bueno. Es decir, hay casos de atletas que tienen buen físico y comen mal, pero al final, entrenando por rendimiento, acaban absorbiendo las calorías que pueden consumir de más o lo que sea. Para mí, a mí no me gusta debatir sobre eso. Para mí, el mensaje debería ser entrena. Sí, en tu propio blog tienes el ejemplo, ¿no? Suelen ser los clásicos, ¿no? El de Usain Bolt, el de Michael Phelps, el triatlón ahora que están bastante de moda los noruegos, vemos a Blumenfeld, a Iden, a veces se publica lo que comen, son cantidades brutales, pero es que la gente no entiende que no hay otra. Es decir, si entrenas a tantísimo nivel, no queda otra que ingerir muchas calorías, pero la gente tiene la pelea con... Lo que yo percibo es que muchas personas o las dudas que a mí me llegan en redes sociales es la contraria. Hay gente que está obsesionada en qué comer para mejorar su físico y cuando hablas con esa persona es que no entrena o entrena muy poco y piensan que simplemente con la dieta pueden obtener un físico muy, muy optimizado y no entienden que o entrenas y entrenas fuerte o tener un físico tan esbelto o tienes una genética muy, muy, muy Sí, sí. particular o es imposible. Claro, sí, además es que es lo que... a mí me gusta mucho, en relación a ese artículo, me gusta mucho un vídeo que está enlazado en el artículo de Matt Fraser, el campeón de CrossFit. Y en este vídeo él explica, sí, él explica que él no cuenta, es que evidentemente un atleta no va a contar calorías. Un atleta va a tratar la comida como un combustible, punto. No hay más. Entonces él mismo explica que en función del momento donde esté en la temporada, cambia su dieta, pero que no en ningún momento cuenta calorías. Es decir, él a lo mejor en competición, él cuenta que después de bueno, cualquier prueba de CrossFit, come ositos Haribo y bebe litros de Gatorade con azúcar a tope, porque lo que necesita es reponer energía y estar disponible para la siguiente prueba, punto. Sin embargo, cuando está fuera de la competición, sí cuida más la dieta, obviamente, come muy calórico porque lo necesita, come mucho arroz, mucha proteína, etcétera. Y él mismo cuenta que cuando dice que le entra hambre, pues a lo mejor se come típicos cacahuetes garrapiñados de estos que comen en Estados Unidos. O sea que es que al final es una relación de lo que entra y lo que sale. Para mí, si entrenas por rendimiento, deberías tratar la comida como combustible. Evidentemente, no somos atletas de élite, ni tú ni yo, ni el común de los mortales. Entonces siempre hay matices. Siempre va a ser necesario cuidar la dieta y, bueno, no hacer... A ver, son cosas básicas, es decir, no comer comida basura, etcétera. Pero bueno, que para mí, eso, entrenamiento mucho más importante que dieta. Completamente de acuerdo. Sí, hay muchísimos ejemplos. Luego tienes a Rick Froning también con el CrossFit. O si te gusta el ciclismo y con Manu Solo que has comentado antes, tiene una tesis doctoral muy buena que habla sobre la nutrición en ciclistas y toman una cantidad de carbohidratos que es inaccesible para el resto de los comunes, pero para ese rendimiento o para la gente que entrena muy fuerte es imprescindible. Y ya para entrar en materia, para ponernos fuertes, pregunta el millón. ¿Hay que hacer pesas o podríamos empezar a estar fuertes con gomas, con autocargas, con poleas? ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Pedro? Sí, a ver, puedes ponerte fuerte entrenando con peso corporal o con gomas o con lo que sea, pero al final las pesas son una herramienta. Es decir, ¿puedes apretar un tornillo sin un destornillador? Pues sí, puedes usar un cuchillo, puedes usar la uña, puedes usar lo que quieras. Lo que pasa es que va a ser o más fácil o más difícil. Em, las pesas son la herramienta más adecuada para entrenar la fuerza. ¿Por qué? Porque la carga es medible.
simplemente. Tú no puedes medir la tensión que genera una goma, porque a veces las tiras más, a veces las tiras menos, o lo que sea. Lo mismo con el peso corporal. A veces pesarás más, pesarás menos, o lo que sea. Al final el cuerpo es un conjunto de articulaciones, que estas articulaciones se encargan de vencer una resistencia. Esta resistencia supone una tensión para el cuerpo y esta tensión genera un estrés que genera una adaptación a su vez. Y eso es lo que genera el crecimiento de masa muscular, etc. Esta tensión puede venir de múltiples herramientas. Entonces, el entrenamiento de fuerza, si quisiésemos llamarlo por su nombre, debería ser entrenamiento con cargas. Porque la carga es lo que genera el estrés en el cuerpo para generar la adaptación. Y dentro de las cargas puedes usar lo que quieras. O sea, yo tengo un artículo también sobre el entrenamiento con cargas y me acuerdo que había enlazado la típica noticia de Adama Traoré no levanta pesas pero está muy fuerte. Es que no hace falta entrenar con pesas. Él entrena con muchas poleas, entrena también con gomas, con bueno, diferentes aparatos, lo que sea. Lo que importa es que apliques cargas de forma progresiva y a una intensidad suficiente. Yo lo que recomendaría y lo lógico sería utilizar pesas porque la carga es medible y es la forma más fácil de medir la sobrecarga progresiva. Si tienes algún tipo de problema con las pesas, tienes alergia, lo que sea, puedes utilizar gomas, pero allá tú. No sé cómo vas a medir eh, la carga. Sí, desde luego. Mucha gente practica calistenia o practica mucha gimnasia deportiva, que muchos luego lo combinan, ¿no? También con entrenamiento con pesas, pero que hay muchas maneras de estimular la musculatura, que obviamente la más fácil es hacerlo mediante unas mancuernas, unas barras, unos discos, porque sobre todo es más medible, más cuantificable, pero lo importante es lo que tú dices, estás estimulando para que haya esa adaptación. Nombras una parte de los artículos, el efecto Lindy, que yo soy un fan brutal de Nassim Taleb y me gusta mucho, y me gustaría que nos explicaras qué es esto efecto Lindy para todos los oyentes y sobre todo, una vez lo expliques, cómo podríamos aplicarlo en el mundo de la estética o en el mundo del entrenamiento de la fuerza. Sí, sí, ya sé, sobre todo por el episodio con Manuel Sola, ya sé que él habla mucho de Taleb y sé que tú también lo sigues. Ahora la verdad que está muy de moda y no es para menos. A mí Taleb cambió un poco mi forma de ver, no solo, bueno, la forma de ver el mundo, sino cómo gestionar el riesgo, cómo entender la ciencia hoy, cómo está planteada. Y el efecto Lindy, básicamente es en aquellas. Es lo que Taleb llama a la forma en la que sobreviven, bueno, por decirlo de alguna manera, ideas, conceptos, hábitos, cualquier cosa etérea, ¿vale? Cualquier concepto abstracto. ¿Cómo puedes medir su éxito o su fracaso? Lo que dice el efecto Lindy es que en aquellos conceptos etéreos eh, algo es más posible o más probable que sobreviva conforme haya sobrevivido en el tiempo más tiempo. Es decir, bueno, el típico ejemplo, es más probable que dentro de 1000 años estemos escuchando a Beethoven que, no sé, que a Nicky Jam, por ejemplo. Es decir, que algo haya sobrevivido al paso del tiempo es la mayor evidencia de que eso funciona o de que eso es bueno. Porque ha tenido el respaldo y ha tenido la prueba, no solo de nuestra generación, sino de todas las generaciones que han existido en la Tierra antes que nosotros. Entonces, esto vale para libros, vale para creencias, para ideas, para hábitos. Que algo se haya hecho durante X tiempo es la mejor prueba de que se va a seguir haciendo en el futuro. ¿Vale? Entonces esto es muy relevante porque, claro, a veces, ahora mismo creo que estamos pecando un poco de soberbia en la actualidad en la forma en la que estamos planteando la ciencia, porque estamos desafiando muchas veces eh, hábitos y costumbres que llevan arraigados en la humanidad desde que empezó la civilización. Entonces, un ejemplo que yo pongo en el blog
eh, por ejemplo, con el tema del ayuno. Se vio en los 60 o en los 70 que hacer varias comidas al día reducía el colesterol malo, el LDL, ¿vale? Entonces la recomendación era, pues nada, hacer varias comidas al día, básicamente. No hacer ayunos, comer tantas veces como pudieses. Luego, en los 90, en los años 2000, salieron estudios de que, primero, el LDL no era en sí una causa de enfermedad coronaria, sino que era su relación con el colesterol bueno. Y por otro lado, se empezaron a ver estudios en monos de que el ayuno intermitente alargaba la vida, bueno, promovía autofagia, lo que fuese. ¿Qué pasa? Que a mí lo que me hace gracia de eso es que alguien que esté educado, que haya ido a la universidad, que siga los preceptos de la ciencia, eh, el que hubiese nacido, ponle en los años 60, hubiese hecho 5 comidas todos los días, además recomendado por las autoridades sanitarias, y ahora en 2020 resulta que el médico te recomienda ayunar y hacer 2 comidas al día. Es decir, esta persona hubiese pasado toda su vida haciendo algo que en realidad no era saludable, aparentemente. Mientras que alguien que fuese seguidor de una gran religión, cualquiera, hubiese hecho ayunos toda su vida. Entonces, ¿para qué sirve aquí el efecto Lindy? El ayuno ha estado entre nosotros durante miles de años. Está claro que tanto nuestra generación como las generaciones que han pasado por la tierra antes que nosotros han validado que el ayuno es una herramienta útil para lo que sea, pues para limpiar el organismo, pues eso, las religiones a lo mejor lo utilizan más como paz mental, limpiar un poco, resetear el cuerpo, etcétera. Entonces, la ciencia, hemos querido defenestrar esta costumbre por la ciencia y si hubiésemos juzgado esta costumbre desde el efecto Lindy, hubiésemos hecho justo lo contrario. Hubiésemos dicho, no, esto lleva aquí entre nosotros toda la vida, hasta que alguien me demuestre científicamente que esto es malo, no lo voy a dejar de hacer. Entonces, esa es la utilidad hoy en día del efecto Lindy. Cambiar nuestra relación con la forma en la que está planteada la ciencia hoy en día, que es, no necesitas estudios para saber, bueno, para confirmar que las nueces son saludables. Las nueces son un alimento natural que comía tu abuela y comían tus antepasados. Entonces, hasta que no haya estudios que confirmen que no son saludables, es decir, deberías plantearlo al revés, no deberías dejar de tomarlas. Entonces, esa es la principal utilidad, tanto, bueno, a nivel, no solo estético, si es que a nivel de la vida diaria. Es decir, deberías juzgar los estudios científicos al revés, como prueba que refute lo que llevamos haciendo toda la vida. No como luz que te ilumina ahora de repente y te busca y te encuentra la verdad. Ante la duda, siempre deberías irte a lo que se ha hecho toda la vida, porque tiene el respaldo de la prueba del tiempo, que Taleb llama efecto Lindy. Esa es la explicación. ¿Y podrías poner algún ejemplo para que lo entienda la audiencia o cómo aplicarías este efecto Lindy respecto al entrenamiento? ¿O todavía no llevamos tanto tiempo entrenando como para poder aplicar este efecto? Sí, el efecto Lindy, la solución es tan antigua como el problema, ¿vale? Entonces, obviamente, a nivel de entrenamiento, si quieres buscar los principios de entrenamiento, lo típico, los antiguos griegos ya sabían que tienes que aplicar sobrecarga progresiva y todo lo que tú quieras. Pero en los últimos 100 años ha habido bastante entrenamiento de élite que nos da pistas sobre cómo entrenar correctamente y que no está sucediendo ahora mismo. Es decir, estamos un poco desviados de lo que debería estar haciéndose si seguimos el efecto Lindy, ¿vale? Un ejemplo, ¿la sentadilla debe pasar la rodilla a la punta de los pies o no? Esto, nuevamente, salieron estudios en los 80 que decían que, bueno, al hacer sentadilla profunda, la tensión sobre las rodillas se incrementaba. Perfecto. Pero es que sin tensión no hay adaptación.
Entonces ahora hay una corriente, ha habido una corriente hasta ahora de evitar la sentadilla profunda, que lo que ha hecho es crear más problemas. Si eso hubiese atendido al efecto Lindy, alguien que hubiese visto ese estudio hubiese dicho, vamos a ver, si me voy a Bulgaria, que tiene una tradición de halterofilia de décadas, de principios del siglo XX, es que andarían todos en silla de ruedas. Porque todos tienen, cuando van a hacer una arrancada, una cargada, todos hacen sentadilla profunda. Además, una sentadilla muy profunda. Entonces, ¿sirve el efecto Lindy para el entrenamiento? Sí, por supuesto. Sobre todo, yo creo que la mayor fuente de... primero, a nivel de pasar la prueba del tiempo, yo creo que la mayor fuente podría ser igual los métodos de entrenamiento de fuerza de los países del este a nivel de halterofilia, que por ejemplo menciono en el artículo a Charles Poliquin, que se nutre mucho de esas técnicas de entrenamiento, tanto de cómo progresar, qué ejercicios aplicar, etcétera. Pero más allá de sobrevivir al paso del tiempo, el deporte y el entrenamiento de fuerza al final tiene un objetivo muy claro, que es competir y ganar. Entonces, el efecto Lindy, en este caso, yo creo, también se puede aplicar sobre lo que funciona y lo que no. Es decir, ¿qué aplican los que ganan y los que triunfan? ¿Qué es lo que han hecho? Lo analizas y da igual que no haya ningún estudio científico que lo pruebe. En palabras del propio Taleb, si algo funciona, puede ser estúpido, puede sonar estúpido, pero si algo funciona, deja de serlo. Es que no hay más explicación. Entonces, como suelen decir los ingleses, el éxito deja pistas, ¿no? Deja migajas, por decirlo de alguna manera. Entonces, atender a aquellos que triunfan y ver qué se ha hecho pues en equipos, bueno, en competiciones profesionales, ver qué han hecho entrenadores que llevan a lo mejor un volumen de atletas relevante como para conseguir evidencia empírica, podríamos llamarlo, de evidencia que pueden recabar a pie de pista con lo que funciona y lo que no, eso también puede considerarse efecto Lindy, yo creo, a nivel de entrenamiento. No solo lo que ha funcionado en el pasado, sino también lo que está funcionando ahora sobre los que ganan y sobre los que triunfan. Tienes un algoritmo que me ha gustado bastante para la mal llamada, porque también a mí me chirrió un poquito cuando hablamos de tonificación, ¿no? Mucha gente quiere tonificar. Bueno, por lo menos es discutible ese término. ¿Nos podrías poner un ejemplo práctico de esta tonificación, entre comillas, muscular para aquellos que decidan, bueno, venga, me voy a poner fuerte para este verano, estamos ya llegando a abril, ¿nos puedes explicar un poquito este algoritmo, en qué consistiría así, grosso modo? Sí, la verdad que el algoritmo forma parte de los primeros artículos y yo la verdad que los primeros artículos los hice sobre temas bastante genéricos, sobre los que a lo mejor, pues eso, nutrición, a lo mejor estética, temas sobre los que obviamente tengo una opinión, pero tampoco es el foco que le quería dar. Simplemente fue para a lo mejor conseguir hablar de más temas en Twitter y meterme en más jaleos. Pero bueno, ya que está ahí el artículo, obviamente esto tiene también relevancia con el entrenamiento de fuerza. Para mí, tonificar es una palabra que utiliza la gente que le da miedo ganar músculo. Punto. Es decir, tonificar, ¿qué es eso? Ganar músculo, pero no mucho, ¿no? No lo sé. Al final, tonificar entiendo que es, para el común de los mortales, quieres tener un físico musculado, pero no quieres tener un físico demasiado musculado como un culturista. Es decir, quieres que sea algo, pues eso, armonioso, que dé la sensación de que puedes dedicarte a cualquier deporte, que tienes musculatura, pero que puedes correr sin ahogarte o sin lesionarte. Entiendo que va un poco por ahí el tema. A nivel fisiológico es imposible tonificar, solo puedes o ganar músculo o perder grasa, o una combinación de ambos. Dependiendo del momento donde estés o de tu situación, bueno, del físico que tengas en este momento, necesitarás priorizar una u otra. Y también dependiendo del momento en el que empiezas a entrenar. Es decir, un principiante
da igual lo que haga, que mientras aplique sobrecarga progresiva y una frecuencia, cuanto más principiante, pues más frecuencia, da un poco igual lo que hagan, que van a ganar músculo y van a perder grasa a la vez. Es que no, tampoco hay mucha, tampoco hay mucha discusión ahí. Es decir, ya a todos nos ha pasado. Hemos empezado en el gimnasio. eh, yo, por ejemplo, en mi caso empecé, como decías tú, con rutinas Wader, que no son las más indicadas para principiantes, y que, bueno, tienen poca frecuencia, etcétera. Y gané, pues el primer año creo que gané 8 kilos. O sea que tampoco es que no hay que hacer grandes cosas. Si lo que quieres ya es, una vez hayas empezado a entrenar, ¿vale? Quieres priorizar o la ganancia de músculo o la pérdida de grasa, para mí, para ganar musculatura simplemente es aplicar sobrecarga progresiva, entrenar a cierta intensidad, ¿vale? Una intensidad mínima, que te permita generar esa adaptación, si no va a ser imposible. Y por otro lado, alternar intensidades. Entrenar tanto alta intensidad como baja intensidad. Y luego, si quieres priorizar la pérdida de grasa, pues ahí sí que puede entrar un poco más la dieta. Al final, para perder grasa necesitas un déficit calórico. Lo típico es que aquí yo tampoco voy a descubrir nada que no se haya, de lo que no se haya hablado ya. Pues déficit calórico conservador, que no dé lugar a mucha pérdida de masa muscular. eh, Puedes priorizar alimentos reales que ayuden a conseguir ese déficit calórico sin pasar hambre. Y luego, por otro lado, pues nada, entrenar a alta intensidad en el sentido de elevar las pulsaciones, entrenar fuerza para prevenir la pérdida de masa muscular. Tampoco cuento. Siempre, el algoritmo al final es un resumen de algo en lo que tampoco quiero entrar mucho, porque no creo que haya mucha discusión. Creo que al final la chicha está en cómo entrenar en el entrenamiento de fuerza para atletas. Pues me gustaría que con este efecto Lindy también explicado por tu parte, vayamos ahora a un concepto que también creo que la gente no termina de entender, o repito, que nadie se dé por aludido o que se ofenda, pero que muchas veces confundimos la intensidad con la dureza. Y creo que es muy importante en el entrenamiento de fuerza no confundir estos dos parámetros, estos dos factores, porque pones un ejemplo muy bueno, a mí me gusta mucho, que hablas que para generar velocidad, para hacer una serie de velocidad necesitas un campeonato, para ser velocista necesitas mucha intensidad, pero para ser ultrafondista no requieres de esa intensidad. O sea, el entrenamiento y la competición es muy dura, nadie lo está negando, pero no es intenso. Por definición no puede ser intenso algo que dura muchísimo tiempo. Y no lo digo como crítica porque luego hay mucha gente del triatlón, del ultrafondo que me critica, bueno, que me critica, que parece que no estoy muy de acuerdo con esa vertiente. Y yo hago triatlón, o sea, yo soy el primero, que el deporte que practico es triatlón y he hecho maratones y hago bastante media maratones y me encanta la distancia medio Ironman, es lo que practico porque es lo que más me gusta. Pero eso no quita que me ciegue en eso y que piense que eso es lo más saludable, lo mejor, o es el físico más estético que hay. Por eso yo cada vez que puedo introduzco entrenamientos intensos, entrenamientos fuertes y el entrenamiento de fuerza en sala de musculación, en gimnasio, me parece imprescindible para prevenir lesiones, para mejorar rendimiento, para tener un mínimo de estética corporal, es decir, para muchas cosas. Entonces, me gustaría que nos explicaras la importancia de la intensidad versus la dureza que supone para ti, Pedro. Sí, es un poco lo que has explicado. La gente confunde un deporte que sea duro con un deporte que sea intenso. Esto es muy relevante en el entrenamiento de fuerza, porque sin una intensidad mínima no generas adaptación muscular. Entonces, aquí viene un poco, también volvemos a tocar el tema del entrenamiento con cargas, el anticulturismo, el miedo al músculo. Yo no sé cuánta gente a lo mejor está corriendo, haciendo bici o lo que sea, porque no quiere hacer gimnasio, simplemente porque piensa que se va a poner demasiado fuerte, ¿no? Entonces, necesitas un mínimo de intensidad para generar una adaptación en el cuerpo. Entonces,
¿Quieres a lo mejor mejorar tu estética, ganar musculatura? Bueno, lo que sea, mejorar a lo mejor tu tren superior, tren inferior, lo que sea. Entonces, correr no es la respuesta, porque correr es un deporte poco intenso. Por definición, un deporte o un esfuerzo intenso es aquel que puedes aguantar durante pocos segundos. Entonces, un sprint es algo intenso, porque la velocidad a la que corres un sprint no la puedes mantener más de X metros o X segundos. Una maratón que dura 2 horas, 3 horas, obviamente es de los esfuerzos menos intensos que puedes hacer. ¿Qué pasa? Que es muy duro. Es decir, yo me pongo a correr una maratón y me muero, evidentemente. Pero que sea duro es algo diferente. Es decir, puede ser intenso a lo mejor a nivel cardiovascular o lo que sea, pero no va a ser intenso para la musculatura, si es lo que si te preocupas por la estética. Eh, si es un poco el sentido de la pregunta. A nivel de intensidad, pues, ¿cuánto sería un esfuerzo? ¿Cuándo dejaría de ser un esfuerzo intenso? Por decirlo de alguna manera. Yo creo que a partir un esfuerzo que puedas aguantar por más de 40 segundos ya pierde un poco el sentido de alta intensidad, ¿vale? Y esto se ve un poco en corredores mismo. Si tú ves un sprinter que corra o que compita en 100 metros lisos, 200, etcétera, suelen tener buena musculatura. Hasta los 400 metros más o menos tienen buena musculatura. Los 400 metros suelen durar unos 40 segundos. O sea que yo más o menos como me he guiado, ¿vale? Unos 40 segundos podría ser un esfuerzo lo suficientemente intenso como para considerarlo que, bueno, te ayude a ganar masa muscular, etcétera. Más allá de ahí, bueno, ya sufriría un poco la intensidad. Sí, la verdad es que ese ejemplo normalmente lo suelo poner mucha gente que corre maratones, corre ultrafondo y a lo mejor pues le extraña que no llega a perder la grasa corporal que le gustaría perder y piensa que todavía tienen que correr más y más distancia, con lo cual corren más lentos. Y le dices, ves una pista de atletismo, mira cómo están los de 100, los de 200, mira cómo está el de 400 y cuanto más distancia van subiendo, menos masa muscular suelen tener y menos definición muscular, que ojo, que ahora mismo habrá algún hater que dice, pues mira fulanito que hace maratón y mira qué fuerte está. Correcto, pero tú te vas a una maratón y el gran porcentaje de la población que corre no suelen tener piernas muy musculadas, no suele estar muy fibrado, no suele ser un cuerpo muy estético y sin embargo, para hacer una prueba corta, para hacer una prueba de 100 o 200 metros, prácticamente cualquier atleta que lo haga, aunque sea popular, tiene por definición un cuerpo bastante más atlético y bastante más fuerte, porque pienso que la intensidad, como bien has explicado, es clave, pero muchas veces lo dejamos en segundo plano porque mucha gente sigue pensando que correr una maratón es más duro que media maratón. Y correr media maratón es más duro que correr 10 kilómetros. Y correr 10 kilómetros es más duro que correr 5. Que por definición puede tener sentido, ¿no? Estamos hablando de volúmenes de distancias mayores. Pero siempre le respondo lo mismo, que Claro, depende ahí, del ritmo. Es decir, un mediofondista, una persona que haga 800 metros o 1500 puede parecer algo irrisorio. O sea, 800 metros lo hace mi abuela. El problema es hacer 800 metros. claro, ahí sin duda hay una cosa que has dicho que es clave, que es gente que a lo mejor no pierde suficiente grasa o no tanta como le gustaría y mete más a la ecuación de algo que no funciona. Es decir, si tú metes más de algo que no es intenso, pues igual lo que tienes que hacer es subir la intensidad. Ahí nuevamente, pues volvemos a tocar temas que ya hemos tocado. ¿Entrenar por estética es lo correcto? Para mí no. Deberías entrenar por rendimiento. Y ya la estética viene sola. Un físico eh, que rinda, es decir, que sea capaz de bueno, saltar alto, correr rápido, lanzar lejos, etcétera, va a ser por naturaleza un físico atractivo. Eso estamos programados además para, o al menos cuando no había análisis de sangre, la forma que teníamos de ver si alguien era saludable o no era ver si tenía un físico bonito. Entonces, para mí, entrenar por rendimiento ya es, por decirlo de alguna manera, la clave para no entrar en esas dinámicas de, bueno, meto más kilómetros para ver si pierdo grasa, etcétera.
Y luego ahí, obviamente, ya hay más temas. Pues, por ejemplo, si entrenas siempre a baja intensidad, no vas a tener musculatura. Si tienes poca musculatura, la musculatura es muy costosa de mantener. Entonces vas a tener un metabolismo basal bajo, te va a costar más perder grasa porque bueno, descansando vas a quemar menos calorías. Es decir, tu cuerpo va a quemar menos calorías porque no tiene que mantener tanto músculo. Son temas que, a ver, ya están tratados por muchos divulgadores y sí, para mí es primordial diferenciar entre dureza e intensidad porque si, nuevamente, lo que motiva a alguien a entrenar es la estética, entonces hay muchas veces que hay que replantear el entrenamiento porque no necesitas un mínimo de intensidad para ganar musculatura. La musculatura te va a ayudar a quemar más calorías probablemente te genere un déficit calórico y ese déficit calórico también te va a ayudar a perder grasa. Y entre más músculo y menos grasa, tonificas, que es lo que, lo que hemos hablado antes. Y respecto a otro debate que hay, que es bastante, yo creo que todavía este es más común, ya para los atletas y atletas fondistas, para que no se cabren con nosotros, que repito, que no es que lo critique, es que lo practico y es que me gusta, pero hay que ser justo y hay que entender un poquito, ¿no? Cómo es la fisiología. Vámonos a discriminar otras dos cosas, que es, vale, Pedro, Claudio, me habéis convencido o me ha convencido la ciencia hace ya años, soy atleta de fondo o soy ciclista y yo sé que entrenar la fuerza es beneficioso. Y ambos dos van al gimnasio y entrenan exactamente igual, hacen fuerza. Vamos a imaginar encima que son buenos alumnos y no hacen máquina de aislamiento y hacen sentadilla, hacen peso muerto, hacen dominadas, hacen zancadas, trabajan, digamos, ejercicios básicos y los hacen bien. Tendríamos que también diferenciar cómo enfocar el entrenamiento de fuerza, por ejemplo, entre un atleta, un corredor y un ciclista. Y te voy a hacer otra pregunta, aprovecho, dentro de esta. ¿Por qué, si hay alguien que todavía no llega a eso, por qué le tienes que decir al corredor y al ciclista Sí. que hagan fuerza? Aquí ya hay que cambiar de registro, ¿vale? Porque aquí ya no vale el entrenar por estética. Si bueno, yo conozco casos de corredores que se apuntan a CrossFit, ¿vale? Porque saben que les falta intensidad, quieren ganar musculatura y eligen, pues eso, CrossFit como deporte intenso que les va a ayudar a mejorar la musculatura, ¿vale? Sin embargo, si ya me hablas de entrenamiento de fuerza específico para deporte, yo ya no te hablo de estética, porque la estética ya pasa a un segundo plano. Para mí, el entrenamiento de fuerza tiene dos funciones en atletas, que es prevenir lesiones y mejorar el rendimiento, ¿vale? Entonces, ¿debería entrenar fuerza un corredor o un ciclista? Por supuesto. Todo el mundo quiere prevenir lesiones, es decir, cuanto más puedas prevenir lesiones y cuantas más horas puedas meter de práctica deportiva, mejor vas a ser. Y esto se nota mucho en deportes técnicos que tienen, pues eso, gesto muy técnico, como por ejemplo el tenis. Cuantas más horas de práctica metas, mejor vas a ser, eso sin duda. Y luego, ¿quieres mejorar el rendimiento? Por supuesto. Es decir, ¿debe un corredor entrenar para que se canse menos? ¿Debe un ciclista entrenar para que tenga un pedaleo más potente? Yo creo que hay un interés obvio. Entonces, primera pregunta, ¿debe entrenar fuerza un corredor y un ciclista? Evidentemente, sí. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre ambos entrenamientos? Por un lado, a nivel de prevención de lesiones yo los considero bastante similares, ¿vale? Tanto en ciclismo como en carrera. Y aquí volvemos a lanzar un poco con Taleb, de hecho. Y aquí me gusta mucho el planteamiento de Manuel Sola, que hace enlazando Taleb con su entendimiento de sistemas complejos y el cuerpo humano. El cuerpo humano es un sistema complejo. Lo que quiere decir es, esto lo que quiere decir es que está compuesto de partes que funcionan interconectadas entre sí. Ninguna de las partes funciona independientemente de la otra. Entonces, cuando tú aíslas una o alteras una función en un sistema complejo, te puedes estar cargando el sistema entero, porque estás desequilibrando, pues estás rompiendo la armonía
que necesita el cuerpo para funcionar correctamente, ¿vale? Aquí el deporte nos mantiene sanos, pero hay deportes que son muy desequilibrantes, porque el cuerpo está diseñado para recibir todo tipo de estímulos que lo mantengan en un determinado equilibrio, ¿vale? Y tanto el ciclismo como la carrera son deportes muy incompletos, ¿vale? Es decir, primer ejemplo, el cuerpo está diseñado para desplazarse en planos laterales, por ejemplo. Ni el ciclismo ni la carrera te hace desplazarte en planos laterales. ¿Qué pasa? Que la musculatura que se encarga de abducir la cadera o rotar externamente la rodilla, que es el glúteo medio y el piramidal, que son precisamente los movimientos que forman el desplazamiento lateral, se debilita. Cuando esta musculatura se debilita, empieza a aparecer dolor en el exterior de la rodilla, ¿vale? El entrenamiento de fuerza aquí, entonces, ¿qué sería? Pues fortalecer el glúteo medio, evidentemente. Y esto pasa con todos aquellos desequilibrios que provoca la carrera del ciclismo y que el entrenamiento de fuerza debería estar enfocado a llenar o a arreglar, ¿vale? ¿Cuáles son los principales? Para mí, y son muy parecidos entre ambos deportes. Primero, a nivel de rodilla, ambos deportes. Sí, podemos decir que en ambos deportes la rodilla no se extiende completamente. Es decir, tanto la carrera como el ciclismo son un cúmulo de extensiones de rodilla en rango de movimiento muy corto. Esto lo que provoca es que el cuerpo pierda la capacidad de extender la rodilla cuando está completamente flexionada. Si a esto le sumas que tengas un trabajo de oficina, entonces estás provocando una debilidad, ¿vale? Y eso tiene que arreglarlo el entrenamiento de fuerza. Si me dices, soy ciclista, pero además trabajo de fontanero y tengo que estar agachado y tengo que estar doblando la rodilla y tal, pues igual el ciclismo no te va a desequilibrar el cuerpo, o la rodilla en este caso. Pero si tienes un trabajo de oficina, seguramente sí. Entonces, el primer ejercicio que yo recomendaría tanto a corredores como a ciclistas es sentadilla profunda. Para fortalecer el rango de movimiento que no te da la carrera ni el ciclismo, que es eh, la extensión de rodilla cuando ésta está completamente flexionada, ¿vale? El segundo sería a nivel de glúteo medio, pero glúteo medio piramidal, no me gusta llamar enfocarme en musculatura, sino en movimientos. Sería más que nada entrenar la aducción de cadera y la rotación externa de rodilla. Que esto va a llenar el hueco de el no desplazarse en planos laterales, tanto en ciclismo como en la carrera, ¿vale? Y luego, sobre todo, más a nivel de ciclismo que en carrera, yo también recomendaría trabajar la flexión de rodilla. La, el propio movimiento del pedaleo consiste en una extensión de cadera, que eso involucra el isquio, pero el isquio también se encarga de la flexión de rodilla. Entonces, claro, una pedalada son extensiones de rodilla continuamente. Es decir, no utilizas el isquio para absolutamente nada. ¿Qué pasa? Que hay muchos ciclistas que tienen dolor detrás de la rodilla y, no sé, van al fisio o por lo que sea y luego el tratamiento es sintomático. Es decir, ¿te duele detrás de la rodilla? Pues baja el sillín. No, fortalece isquio. El dolor es información y lo que te está diciendo es que tienes el isquio debilitado. Es decir, el cerebro te está evitando que estires mucho la pierna porque el isquio está tan debilitado que el cerebro no se fía de que seas capaz de flexionar luego la rodilla, ¿vale? Entonces esas tres serían los tres enfoques a nivel de prevención de lesiones que yo recomendaría a un corredor y a un ciclista. Tanto eso, extensión de rodilla, flexión de rodilla y abducción de cadera y rotación externa, que traducido sería glúteo medio y piramidal. Luego, a nivel de rendimiento, ahí ya difiere un poco, ¿vale? Para mí, a nivel de rendimiento, el ciclismo, hay poco que el entrenamiento de fuerza pueda hacer, la verdad. Y lo digo por lo siguiente. Si eres ciclista, pero eres ciclista en pista, ¿vale? Puede que las pesas te puedan ayudar a mejorar tu extensión de rodilla, que es al final la clave de la pedalada. Es el movimiento básico y más importante de la pedalada, junto con la extensión de cadera.
De hecho, los ciclistas en pista entrenan con pesas porque al final es una extensión de rodilla muy potente, muy corta. Pero en un ciclismo de carretera, que son pruebas que te pueden durar 8 horas, entrenar a esa intensidad, yo creo que la mejor forma de mejorar la extensión de rodilla y la extensión de cadera para la pedalada es subirte a una bici y pedalear, punto. Entonces, para mí, yo no recomendaría, la verdad, entrenar Hmm. por rendimiento ciclista. Lo que sí que le recomendaría a lo mejor sería hacer series de ciclismo, ¿vale? De subir cuestas y tratar de aplicar algún tipo de sobrecarga progresiva. Eso sí, pero a nivel de rendimiento yo no, yo me enfocaría en prevención de lesiones. Sin embargo, para un corredor sí que tiene un... entrenar con pesas o entrenamiento de fuerza sí que puede tener un impacto clave. Eh, y esto básicamente es que aquí ya igual estamos complicándolo demasiado, pero al final un corredor en cada paso lo que hace es rebotar. Es decir, el tobillo almacena, los tendones del tobillo almacenan fuerza elástica y esto rebota, ¿vale? Entonces al final la carrera es un cúmulo de rebotes de tobillo, de rodilla, etc. Eh, para mí, bueno, la sentadilla profunda ya mejoraría, fortalecería los tendones de la rodilla y mejoraría el rebote, pero sobre todo, para mí, a nivel de rendimiento, un corredor debería enfocarse en tobillo. Mejorar la fuerza que tengan los tendones del tobillo para que puedan absorber más fuerza elástica y que puedan rebotar más, consumiendo menos energía, cansándote menos y bueno, haciendo la carrera más eficiente. Entonces, eso, por rendimiento, corredor, entrenar el rango, bueno, fortalecer tendones de rodilla, fortalecer tendones de tobillo y en ciclismo pedalear hasta que te canses. Por si hay alguien que se pierde un poco, ¿cómo se podrían fortalecer los tendones de rodilla o de tobillo de manera más específica en un gimnasio, Pedro? Aquí podemos enlazar con lo que ya hemos hablado de la sentadilla profunda, ¿vale? Que, bueno, la sentadilla profunda, por ejemplo, se ha demonizado durante mucho tiempo porque si la rodilla pasaba de la punta de los pies, se veía que había más tensión en la rodilla, ¿vale? Pero es que esta tensión es lo que provoca la adaptación en la rodilla. Es decir, tú no puedes adaptar y fortalecer algo a lo que no somete esa tensión, ¿vale? Entonces, aquí debemos entender que hay ejercicios que someten a más tensión a la articulación, pero eso no es malo, es necesario para fortalecer la articulación y el tejido conector que rodea a esa articulación, ¿vale? Entonces, eh, aquí ya sería un poco, estoy pensando cómo explicarlo así, que no se complique demasiado, pero yo lo explicaría de la siguiente forma. Al final, el cuerpo está compuesto por articulaciones, ¿vale? Y la articulación funciona como una palanca normal y corriente. Es decir, si tú quieres mover una resistencia, puedes poner algo que sirva como punto de apoyo, coges una barra y con la barra mueves la resistencia, ¿vale? Em, aquí esto no es deporte, esto es simple física. Cuanto tú en un extremo de la barra está la resistencia y en otro extremo de la barra está el motor, que eres tú el que aplica la fuerza, ¿vale? Cuanto más cerca está el punto de apoyo de la carga, más fácil es la palanca, más favorable y menos fuerza tiene que aplicar el motor. La, las articulaciones funcionan de forma parecida. Si tú piensas en un curl de bíceps, por ejemplo, ¿vale? Típico contracción de codo con mancuerna, ¿vale? El motor es el bíceps, que contrae la articulación. La carga sería la mancuerna que está sujetando con la mano y el punto de apoyo sería el codo. El propio codo, hablando el punto de unión entre ambos huesos y que está conectado con tendones y ligamentos, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Que si tú alejas, de forma general voy a hablar, ¿vale? Si tú trabajas en rangos de movimientos completos, estás enfocando la tensión en la articulación que a su vez es necesaria para generar la adaptación. Y pensando nuevamente en el curl de bíceps, cuanto más
extiendes el brazo, más se aleja la mano y por tanto la mancuerna y la carga del codo. Y por tanto la palanca es más difícil, ¿vale? Entonces, ¿cómo debería entrenar un atleta en el gimnasio para fortalecer los tendones? Primero, y de forma general, entrenar con rangos de movimiento completos. Hay excepciones a esto, ¿vale? Esto es una simplificación, ¿vale? Que si quieres luego entramos en ello. Pero la forma de entrenar sería con rangos de movimiento completos y cada vez mayores. Por ejemplo, en el caso de los corredores, hacer elevaciones de gemelo con un rango de movimiento completo y cada vez mayor y con una sobrecarga progresiva, fortalecerá el tendón. Y nuevamente, con la sentadilla profunda lo mismo. La sentadilla profunda hay que saber llegar a ella, pero provoca mayor tensión en la rodilla porque es una palanca, es favorable, porque cuanto más cierras la articulación, más tensión vas a provocar, pero nuevamente es necesaria para generar adaptación y fortalecer los tendones. Es un concepto un poco, si quieres entramos más en detalle, pero tiene su... Sí, no, me gusta porque hablan mucho de la sentadilla y, bueno, para mí, desde que empecé a estudiar todo esto, que ya empecé a estudiar CAF ahí lo que era INEF en el 99, ya se empezaba, y obviamente mucho antes, a hablar que era como el ejercicio rey. Y creo que con este efecto Lindy se sigue viendo. Pocos ejercicios tienen los beneficios que puede tener la sentadilla y yo sí que considero que es un ejercicio, creo que actualmente un poquito infravalorado por lo que comentamos. Se le han achacado problemas a nivel de rodilla, pero volvemos a lo mismo. Hay gente que dice, no, yo es que hacía sentadilla y me lesioné. Bueno, ¿te lesionaste porque hacías sentadilla o no estabas tú para hacer sentadilla, no tenías movilidad, no tenías fuerza, querías levantar más kilos de lo que estabas preparado para levantar y eso es lo que te ha generado esa lesión? Porque para no hablar entero de cómo hacer una sentadilla perfecta, que estaremos aquí bastante tiempo, sí que me gustaría que nos dijeras, que yo lo que veo bastante, problemas que hay a nivel de tobillo, a nivel de dorsiflexión, y que si bien, porque no tienes, que muchas veces se le achaca, ¿verdad?, a que falta flexibilidad o falta movilidad en gemelo, en sóleo, pero que a veces no se habla que también tienes que tener fuerza en esos gemelos, en esos sóleos o en el propio tibial y que a veces una solución, por lo menos al principio, es o bien utilizar unas zapatillas de halterofilia, unas zapatillas que tengan un talón que te eleven, o ponerte unos discos, ¿no? Ponerte un par de discos debajo del talón para que te eleven el talón y estés un poquito con esa elevación a modo de cuña y que facilite un poquito la ejecución de la sentadilla. ¿Nos podías explicar qué problemas suele presentar la gente con el tobillo y cómo lo podrían solucionar? Bien, repito, con equipamiento o con unas zapatillas, poniendo discos o trabajando tibiales, sóleos, gemelos. ¿Qué nos puede decir al respecto, Pedro? Sí, a nivel... Bueno, puedo enfocarme en el tobillo, pero bueno, voy a hacerlo un poco en general sobre los problemas que pueden surgir Ujú. en la sentadilla. Pero empezando por el tobillo. Al final, bueno, elevar el tobillo lo que permite es, sobre todo cuando tiene restricciones de movimiento en la cadera y tal, lo que permite elevar el tobillo es tener la espalda más recta, básicamente. De hecho, en halterofilia, como bien has dicho, las zapatillas tienen cuña, ¿vale? Y además tienen un tacón elevado de 2 centímetros, como mínimo. Entonces, normal, bueno, puedes utilizar unas zapatillas de halterofilia, pero yo lo que hago, sinceramente, es me pongo un par de discos en los talones y listo. Esto es básicamente porque al final, si elevas los talones, puedes llevar las rodillas más adelante, puedes descansar los isquios sobre los gemelos y eso te permite poner la espalda más recta, ¿vale? Ese es el principal beneficio. Esto puedes trabajarlo también con entrenamiento de fuerza, a su vez. Es decir, bueno, como has dicho, mejorando la dorsiflexión. Aquí yo lo que creo que puedo aportar es que normalmente se enfoca la mejora de la dorsiflexión como
estirar el gemelo, estirar el sóleo, estirar el tendón de Aquiles, etc. Y claro, es sorprendente porque el músculo que se encarga de la dorsiflexión es el tibial. Entonces, si quieres mejorar la dorsiflexión, lo primero que deberías hacer es flexión de tobillo, que es de lo que se encarga el tibial, y fortalecer tu tibial. Cuando tengas un tibial fuerte, vas a notar que en la parte de abajo de la sentadilla, si haces el gesto de levantar el tobillo, o al menos levantar los dedos del pie, vas a notar que puedes llevar la rodilla mucho más adelante. Y con eso puedes conseguir una mayor verticalidad, ¿vale? Y luego, por otro lado, sería como, bueno, ya en otros foros, en blogs o lo que sea, ya se comenta mucho el estirar el gemelo. Para mí, más allá de estirar, sería ir ganando rango de movimiento o ir fortaleciendo un rango de movimiento cada vez mayor. En vez de estirar, creo que tiene más sentido fortalecer la extensión de tobillo en un rango de movimiento cada vez mayor. Hacer, pues, por ejemplo, empezar con elevaciones de tobillo en el suelo, ir alejándote de la pared para ir incrementando el rango de movimiento en el tobillo y luego, posteriormente, añadir desnivel. Dejar que caiga el tobillo y ser capaz de extender el tobillo desde un desnivel cada vez mayor. Y eso, con esos dos, es como vas a mejorar la dorsiflexión. ¿Qué pasa? Cuando mejores la dorsiflexión o calces el talón de alguna manera, lo que vas a provocar también es una extensión de rodilla más cerrada, ¿vale? Que ahí, a nivel de rodillas, es donde pueden aparecer también problemas, y esto lo enlazamos con el anterior punto. Cuando tú haces una sentadilla profunda, la tensión se enfoca en la articulación, ¿vale? Porque la palanca es muy cerrada y es muy desfavorable. Esto no es malo, esto, como ya hemos dicho, es realmente lo que va a fortalecer tu rodilla. ¿Qué pasa? Que los tendones y articulación en sí es una zona de muy poco flujo sanguíneo. Entonces, si tú quieres machacar la musculatura al tener tanto flujo sanguíneo se va a recuperar muy rápido. También es más fácil que se rompa, pero se va a recuperar muy rápido. Y esto se ve, por ejemplo, en futbolistas. Cuando alguien se rompe un isquio, en 3 semanas está de vuelta. Cuando alguien se rompe un ligamento, en 3 meses está de vuelta. Y cuando alguien se rompe un hueso, en 8 meses está de vuelta. Es decir, cuanto menos flujo sanguíneo, más difícil de romper, pero más fácil de recuperar. ¿Qué debes hacer entonces? Llevar flujo sanguíneo a la articulación para, como lubricar un motor, básicamente. ¿Cómo se hace eso? Volvemos al tema de las palancas. Debes hacer lo contrario. Si la sentadilla profunda es un ejercicio con una palanca muy desfavorable, donde la tensión está en la articulación, deberías calentar primero con ejercicios de palanca favorable que trabajen la musculatura, pero no la articulación, congestionar el cuádriceps y toda la musculatura alrededor para preparar la articulación para los ejercicios de lo que yo llamo en el blog de rango largo, pero bueno, que podemos llamarlo de palanca desfavorable. Un calentamiento muy bueno, caminar hacia atrás en cinta, que ahora está muy de moda por Ben Patricks, la bici, empujar o tirar del típico trineo. Todo esto es muy bueno porque son extensiones de rodilla en rango muy corto que hacen trabajar el motor de la palanca, que es el músculo, pero no ponen la tensión en la articulación, porque la articulación no está cerrada, es decir, el tendón no está estirado cuando hay que contraer la rodilla y no está sometida a tensión. Entonces, si tú primero haces un buen calentamiento congestionando el cuádriceps, el tibial, el gemelo, etc., y rodeas la articulación de flujo sanguíneo, vas a poder acceder a un mayor rango de extensión de rodilla, ¿vale? Tobillo, rodilla. De momento me voy a quedar ahí porque de la sentadilla podríamos hablar un rato. Se comenta también mucho que es perjudicial, a veces la sentadilla, a veces el press tras nuca, a veces un peso muerto. Y bueno, hay traumatólogos, hay fisios que así lo pueden constatar porque ellos ven que en su consulta viene mucha gente lesionada, ¿no? Y muchos tienen un patrón de entrenamiento muy parecido. Ahora con el CrossFit, que repito, no critico CrossFit, he practicado CrossFit también, me gusta mucho el CrossFit, pero como todo,
con mucho cautela, según cómo lo hagas, según quién seas, según el monitor, cómo te apriete, depende de muchas variables, puede ser muy bueno o puede ser muy, muy perjudicial. Pero, por ejemplo, al final podríamos catalogar si hay ejercicios que en sí mismos sean perjudiciales, porque si luego vemos, hay gente que tiene muy claro que un peso muerto es muy perjudicial, pero luego dices, bueno, ¿y cómo levantarías tú realmente un objeto pesado del suelo? Realmente deberías hacer un peso muerto bien hecho. O dice, no, es que la rodilla, yo creo que otra vez estamos superando ese estigma que la rodilla no debe pasar en ningún caso la punta del pie, pero si analizamos al saltar un niño que cae, salta de un árbol y al caer, cae en sentadilla profunda y la rodilla pasa del pie. O si vemos bajar los escalones a una persona, la rodilla pasa a la punta del pie. Y volvemos al efecto Lindy y a lo primero. Si esa función tiene la rodilla o el trasnuca, a veces el hombro, te quitas la camiseta, es decir, yo creo que si la articulación tiene esa opción, esa movilidad, es por algo y no creo que haya per se, que haya en sí mismo un ejercicio que sea perjudicial. ¿Cuál es tu idea, Pedro? ¿Existen ejercicios que podemos llamar por nombre y apellidos que son perjudiciales y que nadie, absolutamente nadie, deberíamos hacer porque son lesivos? ¿O tendríamos que tener una opción B y tendríamos que hacer otra lectura de estos ejercicios perjudiciales, entre comillas? Yo creo que no, al menos en general. A mí hay ejercicios que no me gustan. Por ejemplo, box squat, ¿no? De una sentadilla, bajar hasta un cajón, sentarse. A mí el hecho ese de sentarse, cuando lo he probado, la columna la siento rara abajo. Hay ejercicios que no me pueden gustar. Pero por lo general no hay ejercicios perjudiciales. Lo que hay son ejercicios mal programados. Y ahí volvemos al tema de las palancas de nuevo. Los ejercicios que se llaman perjudiciales suelen ser ejercicios nuevamente que ponen tensión en la articulación. Entonces se une a lo mejor un mal calentamiento, ¿vale? O una mala preparación para llegar a ese ejercicio. Y por otro lado se une que a lo mejor la gente no está preparada, no tiene la movilidad o no tiene la fuerza en ese rango de movimiento para llevar a cabo ese ejercicio, ¿vale? Pero no hay un ejercicio perjudicial como tal porque si tú necesitas un rango de movimiento en la vida diaria, lo que necesitas es fortalecer ese rango de movimiento. No necesitas evitarlo. Y esto se ve muy claro en la sentadilla profunda. Pasar la rodilla de la punta de los pies provoca tensión en la rodilla. Sí. Pero es que si bajas unas escaleras, si te fijas, cuando bajas unas escaleras hoy, fíjate, la punta de la rodilla pasa de la punta de los pies en cada escalón. Si es un movimiento que vas a utilizar en tu día a día, la respuesta es fortalecerlo, no es evitarlo. ¿Vale? Dicho esto, si necesitas fortalecerlo, ¿cómo hacerlo? Pues me voy al ejemplo del press trasnuca, que sí que es un ejercicio bastante polémico. El press trasnuca el press trasnuca es una flexión de hombro cuando el hombro está completamente extendido. Entonces, estás obligando al hombro a flexionarse cuando el hombro, los tendones del pectoral están completamente estirados, lo que somete a los tendones a una tensión mucho mayor que si hicieses cualquier otra variante. Por ejemplo, un press militar frontal, el codo está adelantado, el tendón del pectoral no está tan estirado, etc. ¿Es esto malo? No. Es decir, si eres capaz de hacer un press trasnuca pesado, significa que tienes la capacidad de flexionar el hombro cuando este está completamente extendido. ¿Esto es útil? Por supuesto. Es decir, si eres, no sé, si compites en MMA, tener un hombro flexible, si te van a hacer una llave, es mucho más, o al menos tener un hombro fuerte, capaz de salir de una llave cuando está completamente estirado, tiene su utilidad y te va a prevenir lesiones y te va a mejorar el rendimiento. ¿Cómo acceder entonces a ese rango de movimiento? Nuevamente volvemos a tema de palancas. Deberías llevar flujo sanguíneo a la zona con ejercicios de palanca favorable, pues por ejemplo, aplicando isométricos, aplicando rangos de movimiento corto. Si vas a hacer un press militar ya, por ejemplo, aunque sea frontal,
una buena forma de calentar sería, por ejemplo, hacer el pino, porque es una flexión de hombro en isométrico. Eso va a llevar, o bueno, simplemente hacer repeticiones con la barra en rango de movimiento muy corto, porque no estás estirando el tendón, no lo estás sometiendo a tensión, pero sin embargo estás calentando la musculatura, que es la que verdaderamente tiene flujo sanguíneo. Y rodeando todo lo que es la articulación a nivel de musculatura, de flujo sanguíneo, la vas a preparar para acceder a ese rango de movimiento y a ese ejercicio, entre comillas, perjudicial. Y luego viene lo segundo, es decir, por mucho que tú calientes bien, lleves flujo sanguíneo a la zona, etcétera, obviamente tienes que aplicar una sobrecarga progresiva con un rango de movimiento cada vez mayor, ¿vale? Y luego el segundo punto, que sería la movilidad, pues por ejemplo, en un press tras nuca, yo no me lanzaría a meterlo al principio de la rutina. Por ejemplo, haría pues un pullover antes que abra el pecho y que permita ofrecer menos resistencia y disminuir la tensión en el tendón una vez vayas a hacer el press tras nuca. O incluso unos fondos en paralelas o en anillas con máximo rango de movimiento que estire el pecho también pueden servir. Entonces, es más un tema de saber programar los ejercicios en base a dónde estás aplicando la tensión que evitar los ejercicios que pueden o que en teoría son perjudiciales porque te pueden lesionar. Nuevamente, igual puede haber ejercicios perjudiciales o no. Bueno, no. O sea, lo que hay son ejercicios para los que no estás preparado. Simplemente necesitas eso, calentar bien, programar bien los ejercicios con un orden correcto, programar bien las palancas para llevar flujo sanguíneo a la zona y aplicar una sobrecarga progresiva tanto en carga como en rango de movimiento. Para ir cerrando, Pedro, quiero tocar otro concepto que, como no, también tiene su controversia, que es la flexibilidad. Y me gustaría que nos explicaras cómo deberíamos trabajar para ganar esa flexibilidad o, como bien dices, que me gusta mucho, acceder, porque mucha gente sigue pensando que lo que es al acabar el entrenamiento o un día voy a hacer elasticidad y se ponen a estirar, hacen 4 estiramientos y piensan que ya van a acceder a un rango de movimiento superior, pero luego se dan de bruces con la realidad y dicen, no, si yo estiro mucho pero no gano flexibilidad. Y dices, pero es que a lo mejor no estás haciendo el entrenamiento correcto y sí que intervienen otros factores que me gustaría que nos explicaras. ¿Cómo podemos acceder a ganar esa flexibilidad, Pedro? Sí. El entrenamiento de flexibilidad no deja de ser un tipo de entrenamiento de fuerza. Y aquí entender el propio entrenamiento de fuerza nos ayuda a entender la flexibilidad. Em, Cuando un novato o alguien que no haya entrenado en su vida se mete al gimnasio y empieza a levantar pesas, va a ganar fuerza, pero es probable que en las primeras semanas no gane ni un solo kilo de músculo, ¿vale? Porque las adaptaciones que primero se producen son a nivel del cerebro, neurales o nerviosas, como quieras llamar. Es decir, las primeras adaptaciones que se producen son de enseñarle al cerebro de lo que es capaz o al menos de desbloquear esa habilidad en el cerebro y convencer a tu cerebro de que eres capaz de hacer ese esfuerzo sin autolesionarte, ¿vale? Entonces, con la flexibilidad pasa un poco lo mismo. Si tú tratas de abrirte de piernas todo lo que puedas y empiezas ya a llegar a un rango de movimiento en el que no estás, que no controlas o que a lo mejor estás rígido, lo primero que vas a sentir es un calambre en el glúteo. Y eso es un reflejo del cerebro para que cierres las piernas, básicamente. Es decir, el calambre en el glúteo lo que te va a hacer es hacer que cierres las piernas porque el cerebro está interpretando que estás llegando a un rango de movimiento que no controlas. Y que si vas más allá, el cerebro interpreta que te vas a lesionar. Entonces, simplemente es una estrategia de autoprotección, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, la forma de ganar flexibilidad básicamente es entrenar, es similar al entrenamiento de fuerza, es decir, ganar, o al menos ganar fuerza en un rango de movimiento cada vez mayor, ¿vale? ¿Cómo se puede hacer esto? Claro, la gente piensa que solo se puede hacer estirando, pero es que estirar es entrenamiento de fuerza, supone una tensión, pero es un esfuerzo de muy poca intensidad.
Y volvemos ahora al tema de la intensidad. Es decir, que un estiramiento sea duro, por mucho que estés sudando, estirando, es que no es un esfuerzo de intensidad suficiente para provocar una adaptación y para generar un aumento de fuerza en un rango de movimiento cada vez mayor, ¿vale? Tiene su utilidad, como ahora vamos a comentar, pero no es de intensidad suficiente. Entonces, estirar solo serviría para gente que sea muy rígida, ¿vale? Y que estirar de verdad le provoque una tensión de suficiente intensidad para generar una adaptación, o gente que no tenga musculatura suficiente o que tenga poca musculatura, y entonces estirar también es una tensión de suficiente intensidad para generar la adaptación. Esto, pues lo típico. ¿Por qué el yoga le sirve a las chicas y no a los chicos? Pues porque los chicos suelen tener más musculatura que las chicas. Entonces, alguien que, pues eso, una chica que no haya hecho deporte en su vida y no tenga musculatura, pues obviamente el yoga le va a servir, ¿vale? Entonces estirar ya le va a servir. Pero, ¿cuántos? Yo tengo ejemplos de amigos que se han apuntado a yoga y a la semana es que no han mejorado nada. O incluso al mes, ¿vale? Porque tienen cierta musculatura y estirar no sirve, simplemente. ¿Cuándo puede ser útil estirar? Cuando quieres mejorar tu flexibilidad sin ganar musculatura, ¿vale? Y esto se ve mucho en gimnastas, por ejemplo. Los gimnastas aplican estiramientos estáticos, pero no se limitan solo a estirar, sino que añaden intensidad lastrando el estiramiento. Es decir, puedes estirar, pero nuevamente, hacerlo, añadir más a la ecuación de lo mismo no va a cambiar nada. Necesitas añadir intensidad. Puedes, pues, por ejemplo, el típico estiramiento de gimnasta de abrirse de piernas contra la pared y le ponen una pesa en cada pie, ¿vale? Así puedes añadir intensidad. De cualquier manera, si no te importa ganar musculatura, la mejor forma de entrenar, perdón, de mejorar la flexibilidad es entrenar en rango de movimiento completo y cada vez mayor. Y eso ya va a provocar adaptaciones, sobre todo duraderas, porque eso es el problema de estirar, que a lo mejor te alivia o a lo mejor que es, verdaderamente es la utilidad que tiene el estiramiento, devolver al cuerpo la flexibilidad que tiene eh, por sí. ¿Qué pasa? Que si estás todo el día sentado, tu flexibilidad va a ser mala. Entonces, si pasabas de una flexibilidad muy mala, vas a pasar a una flexibilidad mala, ¿vale? Pero si quieres generar adaptaciones duraderas, necesitas eso, ganar fuerza en rangos de movimiento cada vez mayores. Aquí el mejor ejemplo son los levantadores de halterofilia. Si tú ves calentar a un levantador de halterofilia, vas a ver que salen de piernas, que hacen el típico pike o pancake de gimnasia, todo esto pesando. Sí, hay vídeos de Klokov, ¿no? Sí, Klokov creo que sí. tiene varios vídeos que son espectaculares, que tiene una movilidad y una flexibilidad que es llamativo para el volumen que tiene muscular, pero o Usain Bolt o velocistas o gente que es fuerte, muy fuerte, y la movilidad es brutal, Es que ¿verdad? ese es el tema. Y hay otros halterófilos que tienen muy buena. Bueno, en general todos tienen muy buena flexibilidad. Y es que pesan 90, 100 kilos, son puro músculo. Es decir, eso ya es nuevamente, fijándonos en efecto Lindy y en lo que funciona, esa es la prueba, la evidencia mayor de que el músculo o la fuerza per se no perjudica la flexibilidad. Es más, están relacionados. ¿Qué pasa? Que una sentadilla de halterofilia no tiene nada que ver con una de powerlifting, por ejemplo, o cualquier sentadilla en multipower de culturismo. Porque una sentadilla de halterofilia, obviamente, por demandas de la competición, porque si tienes que hacer una arrancada, necesitas que tu sentadilla sea lo más baja posible para meterte bajo la barra. Entonces, alguien en halterofilia entrena una sentadilla lo más profunda posible, lo que le obliga a generar la mayor extensión de rodilla posible, la mayor apertura de cadera posible, la mayor dorsiflexión posible. Es decir, y tienen que salir de ahí con los máximos rangos de movimiento completos con unas cargas brutales. Entonces, claro, eso indirectamente mejora su rango de movimiento y su fuerza en esos rangos de movimiento extremos. Por eso un halterófilo tiene tan buena flexibilidad. Entonces, estirar, sí, sirve, pero tiene una utilidad limitada, que es a gente con poca musculatura, gente muy rígida,
Entonces, alguien que se estanque estirando debería pasar al siguiente nivel, que es o bien lastrar el estiramiento, o idealmente, si no te importa ganar musculatura, eh, empezar a aplicar cargas a un rango de movimiento cada vez mayor en generalmente todos los movimientos del cuerpo. Es decir, hacer fondos, tanto en paralelas como anillas, en un rango de movimiento cada vez mayor, te va a abrir el pecho. Es decir, va a estirar el pectoral y va a repercutir, por ejemplo, en tu carrera. Es decir, te va a permitir coger más impulso. Lo mismo con sentadilla a nivel de cadera, de rodilla, bíceps, por ejemplo, a nivel de codo y hombro también para la carrera. Ir aplicando cargas a un rango de movimiento cada vez mayor. O sea que ya podíamos entender, primero aparte de la fuerza y lo funcional, que bueno, también me da miedo ese nombre, pero bueno, que hay mucha gente que dice, bueno, si voy al gimnasio, hago fuerza. Y hay gente, pues como dices, hace un press militar o hace un press transnuca o incluso hace el pino, hace dominadas, hace press de banca que la barra toca el pecho o hace fondos en paralela, luego hace pesos muertos, luego hace sentadilla profunda y casualmente, que no es casualidad, tiene un físico estético y tiene bastante movilidad. Y sin embargo, su primo también va al gimnasio, pero hace todo máquinas de aislamiento. Hace típicas máquinas Nautilus de gimnasio y curiosamente y casualmente, que no es casualidad, su estética, su físico no es tan estético y la movilidad que tiene suele ser mucho más limitada. ¿Es una de las explicaciones, Pedro? Sí, totalmente. Al final, muchas de las máquinas que ves en el gimnasio tienen rangos de movimiento cortados. No sé si a lo mejor por un tema también de ego, ¿no? Que al final es un poco en lo que se ha convertido el gimnasio y de lo que la gente huye y que a mí me gustaría que cambiase. Y luego que trabajas solo la musculatura en muchas de las máquinas, porque no tienes, aparte de que no tienes el rango de movimiento completo, pues no trabajas tampoco las articulaciones, no generas adaptación en ellas, estás generando musculatura que a lo mejor tu articulación no es capaz de soportar. Entonces, sí, sin duda. Entrenar con ejercicios de peso libre en rangos de movimiento completo va a repercutir no solo en la estética, bueno, en la estética podría discutirse, pero al menos en la funcionalidad, que a mí tampoco me gusta mucho ese nombre, sin duda. Y que conste que para mí las máquinas también tienen su utilidad. Yo no soy de demonizar nada en general. Yo cuando he estado lesionado, pues por ejemplo las máquinas han sido Claro. útiles. O sea, aislar una articulación y trabajar sobre la musculatura tiene su utilidad, por ejemplo, en caso de lesiones. O sea que no estoy tampoco demonizando las máquinas, mucho menos. Pero la prioridad debería ser el peso libre en rango de movimiento completo. Efectivamente, 100% de acuerdo con eso. Y para terminar, normalmente me gusta acabar bueno, con una pregunta que es imposible de contestar, pero bueno, que es a ver de qué manera podríamos aplicar la ley de Pareto para poder obtener un buen físico, sobre todo en el ámbito de entrenamiento de fuerza. Es decir, ¿nos podrías decir dos o tres cosas para llevar a cabo y centrarnos en lo más importante del entrenamiento para tener éxito y no volvernos locos? Porque mucha gente al final dice, hora y media de entrevista, parálisis por análisis, tengo que hacer tantas cosas, dorsiflexión, si cambiar la sentadilla, que al final tengo que calentar la zona, y al final hacen lo de siempre. ¿Nos podrías regalar dos, tres consejos básicos que sean los que más hincapié o peso tienen en este éxito? Sí, yo la verdad enfocaría en tres ejercicios. El primero es la sentadilla. Al final la sentadilla creo que es el ejercicio que más adaptaciones genera por unidad de tiempo invertido. Y además genera adaptaciones muy relevantes que tienen transferencia al deporte. Eh, Fortalecer tu extensión de rodilla va a tener transferencia al salto. Fortalecer tu extensión de rodilla y tu extensión de cadera va a tener transferencia en aceleración. Eh, la capacidad de erguir la espalda bajo peso. Al final, la sentadilla para mí es el ejercicio que más adaptaciones genera. Yo no me complicaría mucho. Sentadilla profunda debería ser eso,
la clave de cualquier entrenamiento de fuerza. Y luego a nivel de tren superior combinaría press militar, porque al final es una extensión de hombro. O sea, hay en el powerlifting, por ejemplo, el ejercicio de empuje suele ser press banca, pero el press militar, para empezar, la extensión de hombros hace a mayor rango de movimiento que en el press banca. Y sobre todo, sostener un peso por encima de tu cabeza para mí tiene beneficios más allá de fuerza, por ejemplo, a nivel postural, a nivel de fortalecer el trapecio, que se queda olvidado en el press banca. Para mí tiene más beneficios en el deporte a nivel de transferencia que el press banca. Y luego esto debería combinarse con el ejercicio o con el movimiento contrario, que sería la dominada, que al final es una extensión de hombro. Con esto estás trabajando la flexión de hombro, la extensión de hombro, que flexión de hombro junto con rotación interna de hombro, etcétera, se encarga de muchos movimientos aplicados al deporte, como lanzamientos, pegar un puñetazo, lo que sea. Y luego la extensión de hombro también, por ejemplo, el saque de tenis, escalar, lanzar, también involucra la extensión de hombro. Con estos tres movimientos ya estarías cubriendo, podríamos decir, el 80% de lo que necesita un buen atleta. Y que, por tanto, va a repercutir en tu físico. Es decir, yo hablo de rendimiento porque para mí rendimiento igual a estética. Obviamente, si eres luchador de sumo o powerlifter o, no sé, peso pesado de lo que sea, no vas a tener a lo mejor tan buen físico. Pero bueno, para mí están ligados. Entonces, con estos tres ejercicios ya estarás cubriendo la regla de Pareto, estarás cubriendo este 80%. ¿Qué pasa? Que estos ejercicios nuevamente hay limitaciones, ¿vale? Y yo añadiría un par de extras más, ¿vale? Que son muy relevantes para el deporte. El primero sería, a nivel de tren superior, la rotación externa de hombro. Básicamente, cuando tú haces press, incluso press militar, press banca, incluso dominadas, cualquier ejercicio de tirón y empuje, sueles tener el hombro internamente rotado o sueles incluso trabajar la rotación interna de hombro activamente, pero siempre te olvidas de la rotación externa. ¿Qué pasa? Un puñetazo o un lanzamiento, de lo que se encarga este movimiento es la rotación interna, ¿vale? Pero el cerebro nuevamente no te va a dejar ejecutar toda la potencia que tienes en ese movimiento si el que se encarga de frenar el movimiento que se encarga de frenar no es lo suficientemente fuerte, que en este caso es la rotación externa. Entonces, yo añadiría rotación externa para, bueno, preservar la salud del hombro, mejora postural, etcétera. Y luego, a nivel de tren inferior, en lo que me enfocaría sería en la flexión de rodilla. La flexión de rodilla es en un sprint, no en la fase de aceleración, pero en la fase ya de pasar los 10 metros, cuando te has erguido completamente, cada zancada pasa a depender de la flexión de rodilla. Entonces, la extensión, bueno, una sentadilla trabaja extensión de tobillo, cadera y rodilla, pero no trabaja las rodillas de flexión. Entonces, para evitar este desequilibrio, también me enfocaría en la flexión de rodilla. Con una típica máquina de curl de isquio, ya, si eres atleta amateur o lo que sea, ya valdría. Es decir, ya si lo quieres pasar a nivel élite, pues ya enfocarte en curl nórdico o similares. Pero con una máquina de curl de isquio ya valdría. Entonces, nada, serían esos tres: sentadilla, press militar y dominada. Para mí sería lo básico. Y con dos pequeños complementos, que sería rotación externa de hombro y flexión de rodilla. Con eso deberías rendir en 90% de los deportes. Vamos, no puedo estar más de acuerdo contigo. Yo, de hecho, cuando hay días que voy al gimnasio y porque no tengo tiempo, porque vamos como vamos todos, intento ir aunque sea 15 minutos y si solo puedo hacer un ejercicio, a mí personalmente mi favorito es el overhead squat, sentadilla arrancada, y yo ahí noto que, vamos, que obviamente solo es un ejercicio, con lo cual no puede ser completo, pero noto que el trabajo es brutal y se lo recomiendo a mucha gente que no puede entrenar, que no tiene tiempo. Digo, a veces con un ejercicio puedes hacer muchísimo. Obviamente,
si puedes hacer los 3 que has comentado, más la rotación externa, más el cool nórdico, por ejemplo, ya me parece que es una pasada y a veces nos perdemos en el ¿no? análisis, parálisis por análisis, pensando cuál es el mejor ejercicio, sin poleas, si con gomas, si este excéntrico, si este concéntrico, si este aquí, si este allá. Y si volvemos al efecto Lindy, los 3 que has dicho son pre-militar, dominada de sentadilla, no llevan 10 años, ni llevan 15, ni llevan 20. Llevan toda la vida De y al toda la vida. final, por suerte, por desgracia, es lo que funciona. Pues muy bien, Pedro, hasta aquí la entrevista. Ha sido un placer entrevistarte. Creo que has dado información de bastante calidad. A mí personalmente me gusta bastante porque yo tengo 100% el mismo concepto que tú respecto a la fuerza y quería traerte para que muchos atletas o deportistas o sedentarios se den cuenta de lo importante que es tener la fuerza y que a veces nos perdemos por modas, por algún gimnasio en concreto que ofrece alguna modalidad o por imitar al atleta de moda o el ejercicio porque hay algún gurú del fitness que en YouTube habla del último ejercicio y son ejercicios complicados, con mucha maquinaria, con una técnica difícil y dices, pues con lo fácil que sería que aprenda a hacer una sentadilla y ya tendría el 80% de la movilidad, de la fuerza, de los beneficios. Creo que a veces nos liamos y que este efecto Lindy que has explicado con estos ejercicios básicos, que no porque sean básicos son malos, al revés, son elementales, son imprescindibles, tendríamos muchísimo ganado. Así que por si alguien no te conoce, nos puedes decir, aunque ya lo hemos comentado al principio de la entrevista, dónde te podemos encontrar, Pedro. Donde suelo estar más activo, o al menos más recurrentemente, es en @anticulturista en Twitter. Y donde suelo dar el contenido más profundo y más relevante es en el blog, que es anticulturista.substack.com. O bueno, si pones anticulturista en Google ya por ahí debe salir. Y nada, muchísimas gracias a ti por invitarme al podcast. La verdad, haces muy buena labor de divulgación. Creo que efectivamente, como has dicho, tenemos un concepto bastante parecido de lo que debería ser y no es el entrenamiento de fuerza. Y espero que, bueno, a base de divulgar podamos cambiar un poco todos los estigmas que hay alrededor de este mundo. Pues yo creo que así será. Muchas gracias, Pedro. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Claudio.